Los que tienen la secuencia saben que estamos en la serie Hacedores de la Palabra. ¿En cuál serie estamos? Hacedores de la Palabra. Dios quiere que seamos hacedores de la Palabra. Y estamos en la carta de Santiago en el capítulo 1. Y hoy vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Amén. Versículo 12 en adelante. Esta es ya la tercera enseñanza de esta carta. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre por esta hermosa mañana. Gracias porque has dispuesto nuestros corazones, nuestras mentes para venir a tu casa, para adorarte en espíritu, en verdad y con el entendimiento, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y rogamos para que tú seas supliendo nuestras deficiencias, Señor, mediante el poder de tu espíritu, para que podamos entender, comprender y vivir de acuerdo a las demandas de ellas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Entonces el tema de esta mañana es la tentación. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? La tentación, me vi tentado. Es una tentación muy grande, es una tentación muy fuerte. Incluso a veces se usa para ilustrar algo cómico, pero la realidad es que es algo muy serio. No es algo como un chistecito, no es algo como algo sencillo. Por supuesto que a veces hemos escuchado la frase dulce tentación, ¿verdad? Imagínense, así se pone el nombre a una pastelería, dulce tentación. Tengo el azúcar a millón, no puedo comer nada, pero ay, es una dulce tentación que cada vez que paso por ahí me obligo a meterme. Es imposible pasar de largo. Es tan delicioso, es tan rico ese profiterol de hojaldre relleno de crema pastelera, rociado con chocolate. Se me hace agua a la boca y no aguanto y caigo. ¡Pum! Cedo. Ahora, esa es una tentación que atenta contra su vida, ¿verdad? En un sentido físico. Pero Santiago nos está hablando de manera muy seria acerca de la tentación. Pero la tentación aquí viene como una incitación al mal, como una incitación a la desobediencia, como una incitación a la rebeldía y como una incitación a ir en contra de la ley de Dios escrita en nuestros corazones y en nuestra conciencia y obviamente en su palabra. Ese es el propósito de la tentación, mis amados hermanos. Y la Biblia nos habla de la tentación como en dos sentidos. La primera tentación, como la prueba, ¿verdad? Que vimos en el capítulo 2 hasta el 11, esa prueba allí tiene la finalidad de fortalecer nuestra fe y ayudarnos a entender los propósitos de Dios. Pero la tentación en este versículo 13 que acabamos de leer, la tentación aquí viene como incitación al mal, a hacer lo que no debo, a hacer lo que es incorrecto, a hacer lo que destruye, a hacer lo que trae consecuencia y lo que me separa de Dios. Esa es la intención de la tentación en este versículo 13. La primera fue la que vimos la semana pasada y antepasada, ¿no? El tema ahora pasa a tentaciones ya como algo impío, como algo corrompido, como algo corrupto, como algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y así como las pruebas santas están dispuestas para suscitar lo mejor de nosotros, las tentaciones impías están hechas para sacar lo peor de nosotros. Por eso dice la Biblia, el que cree que esté firme, mire que no caiga. No confíe en su propia capacidad, en su propia fuerza. No tiente al diablo a tentarlo. ¿Y cómo puede una persona tentar al diablo a tentarlo? Pensando que él es fuerte, pensando que él es una persona que no va a caer en eso. ¿Sabe? El diablo le encanta a la persona orgullosa, porque la persona orgullosa no es capaz de reconocer sus debilidades.
Él o ella se cree que supuestamente él jamás haría eso, él jamás haría aquello, pero sabe, el diablo no cree eso mismo. Por lo tanto, no seamos orgullosos, mis queridos hermanos. Se debe tener una cosa bien clara, mis queridos hermanos. Cuando uno es tentado a pecar, la tentación no procede de Dios. Ay, es que Dios me pone unas tentaciones tan fuertes. Secularmente hablando, en el mundo, la gente dice, todo lo que es pecado, todo lo que es malo, dicen que se lo pone Dios. Como decía Diomedes, pero así me hizo Dios, contento y enamorado. No, señor. Cuando usted se casa, tiene una pareja, tiene una esposa, debe respetarla, debe amarla, debe serle fiel. Pero como él era diferente, ¿verdad? La conclusión que llegó fue, así me hizo Dios. Y muchos cristianos cometen lo que cometen, hacen lo que hacen, y no son capaces de responsabilizarse de sus actos, de sus hechos, sino que dice, Dios mío, fue una tentación muy grande. Dios me puso una prueba muy grande. No, Señor. Las pruebas de Dios no nos incitan al mal. Las pruebas de Dios o las tentaciones no, que son pruebas, no nos llevan a ir en contra de la palabra de Dios. Nos ayudan a crecer, a fortalecer nuestra fe. Por lo tanto, yo debo entender las cosas como son, como corresponde. Cuando uno es tentado a pecar, entonces la tentación no procede de Dios. Dios sí prueba nuestras vidas y prueba a los hombres para que su fe sea fuerte, para que crezcamos, para que nos convirtamos en el hombre y la mujer que Dios quiere. Pero nunca tienta a nadie a cometer ninguna forma de mal, porque entonces tendríamos justificación, ¿verdad? Diríamos, bueno, eso fue Dios. ¿Qué podía hacer yo? Pero no es así. Él mismo no tiene tratos con el mal, o sea, Dios no tiene tratos con el mal, Él no es tentado por el mal, ni puede ser tentado, ni tampoco tienta a nadie o seduce a nadie a pecar. Ahora, todos hemos escuchado esa famosa palabra, ¿verdad? Me vi tentado, la tentación. Incluso algunos pueden que se hayan justificado en que no pueden aguantar o soportar la tentación. En el caso de los hombres dice, bueno, yo soy hombre, yo no puedo, ¿cómo hago? Pero eres un hombre cristiano, amén. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si ahora estamos en el Señor, debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, el hecho de que seamos hombres no nos da licencia ni nos justifica para pecar. Y viceversa, el hecho de que una persona, si estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. La Biblia dice que Él ha puesto sobre nosotros su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, nos redarguye, nos exhorta, nos reprende. Por lo tanto, nosotros no podemos justificarnos en que somos hombres o en que era algo demasiado fuerte. No, es mejor reconocer nuestro pecado, si así ha sido el caso, pero no justificarnos en que yo no tengo culpa que Dios me ponga pruebas tan fuertes. No, las pruebas muchas veces, o las tentaciones de las que estamos hablando, muchas veces ni nos las pone Dios, nos las buscamos nosotros mismos. ¿Cómo, pastor? Frecuentando, visitando, viendo, escuchando. La tentación entra por el mundo, mis amados hermanos. Hay una tentación exterior que viene como resultado de lo que hay en este sistema, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Por supuesto que está nuestra propia naturaleza humana, que tiene su inclinación hacia el mal, que tiene una naturaleza que muchas veces se ve tentada a hacer lo incorrecto, aun cuando sabe que es lo correcto. Y está también el trabajo del diablo. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Desviarnos del camino, de la ruta por la cual debemos andar. La tarea del enemigo es que nosotros llevemos nuestra mirada a otro lugar que no sea Dios. El trabajo del enemigo es que nosotros aprendamos a justificarnos en nuestras acciones. ¿Verdad que sí? No, es que esa prueba era demasiado difícil, hermano. No, pastor. No, pastor, yo no quería hacer eso. Lo que pasa es que, hermanos, mire, nosotros no podemos jugar con la palabra de Dios. Nosotros no podemos jugar con fuego y pretender que no nos vamos a quemar. Nosotros no podemos pretender jugar a que somos los super espirituales y pretender que nosotros no podemos vernos afectados por esa idea de que somos superhumanos. Hermanos, pastores, líderes, ministerios, evangelistas, sin importar los años, sin importar lo que hayan hecho, sin importar lo que han logrado, han sido objeto de la tentación y han caído.
Cuando uno ve estas cosas, no debe ni alegrarse, pero tampoco debe pensar, si lo hizo fulano, entonces lo puedo hacer yo, ¿verdad? Porque hay personas que le encanta ver el fracaso de otros para entonces justificar su propio pecado. Esa no es nuestra tarea, mis amados hermanos. Mire, no hay nada más peligroso que un creyente que no le dé la importancia, la seriedad y el valor que la palabra de Dios tiene. Cuando la Biblia nos habla esto, es porque Santiago dice, hay pruebas que vienen de parte de Dios. Os ruego que os tengan en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero también le dice, no crean ustedes que todo lo que les pasa en su vida es producto de Dios. También vienen unas tentaciones que no vienen de parte de Dios, pero a las cuales ustedes se van a ver enfrentados. Todos estamos rodeados de tentaciones. Hay gente que le encanta el poder y su tentación es ese. La influencia, el poder, la preeminencia, el lugar, la exhibición, el tener siempre la pleitesía, de estar siempre encima de los demás. Hay gente que de repente es el dinero y de repente quiere estar en lugares donde hay dinero. Y aunque el ser humano trata de justificar, trata de minimizar su maldad, su pecado, dice, no, yo no soy codicioso. A mí me gusta el dinero, pero no soy codicioso. Pero si tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero, a hacer negocios turbios, y hay muchos cristianos codiciosos. Lamentablemente y tristemente hay creyentes que le pasan por encima la palabra de Dios con tal de lograr lo que quieren. Hermano, ese negocio no está bien, pero mi tentación es el dinero, el poder. Yo quiero alcanzar, yo quiero lograr. Entonces la palabra de Dios dice eso, pero bueno, no importa, la hago a un lado un momentico, hago mi negocio chimbos y turbio, voy a ganar mucho dinero, pero eso no está bien. A otros su tentación tal vez no es ni el poder ni el dinero, pueden ser las relaciones, puede ser el sexo opuesto, pueden ser de muchas formas que se van a presentar las tentaciones. Y Él nos enseña y nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Nos recuerda, feliz el hombre o la mujer, acuérdese que no va dirigido solamente a una persona o a un sexo, está dirigido a cristianos, a creyentes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una forma de guardarnos de la tentación, mis amados hermanos, es amando a Dios. Cuando usted ama a Dios, cuando usted ama su palabra, usted entiende que la tentación va a venir, que la tentación va a aparecer. Él puede que el tentador aparezca, se vaya por un momento, pero vuelve a venir. ¿Qué dice la Biblia? El Señor Jesús en su mejor momento, en ayuno, en oración, consagrado porque Él era santo, dice la Biblia que cuando comenzó su ayuno, el diablo venía ¿a qué? A ofrecerle. ¿Y a ofrecerle qué? Alimentos, comida, venía a ofrecerle qué? Supuestamente los reinos del mundo, a ofrecerle que Él le daba esto si postrado le adorara. Pero ¿cómo respondió el Señor Jesús? Escrito está, solamente al Señor tu Dios adorará. Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios no tentarás. Nosotros, mis queridos hermanos, no podemos ignorar que hay un enemigo de nuestras almas. Un enemigo que siempre nos va a presentar una salida fácil. Un enemigo que siempre nos va a presentar unas ideas equivocadas para que nosotros vayamos en contra de la palabra del Señor. Es lo que Santiago dice. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación. Somos bienaventurados cuando perseveramos y vencemos. Cuando haya resistido la prueba, porque entienda algo. La prueba viene, pero no dura para siempre. Amén. ¿Y sabe qué es triste? Que por unos minutos, por una hora, por 2 horas, por un corto, por un breve tiempo, por un año, por un mes, nosotros perdamos lo más especial, lo más importante, lo más glorioso. Porque el diablo presenta la tentación como algo atractivo. O podemos decir nosotros que la tentación no es atractiva. Claro, la tentación es atractiva. Es seductora. La tentación se presenta como una opción, se presenta como una salida, se presenta como algo agradable. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Ahora, el diablo presenta la tentación como algo agradable, pero no dice el cuento completo. No dice las consecuencias de ceder a la tentación. No dice las consecuencias de no revelarnos a la tentación. Él no dice eso. Nadie come de gratis, mi amado hermano. Todo lo que se hace se paga. Esa es la ley, según la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que sembramos cosechamos. Pero el diablo no le dice eso a la gente. El diablo le dice, disfruta,
Disfruta, goza la vida. Tú estás muy joven. Tú no deberías estar perdiendo tu tiempo. Tú deberías tener un novio, otro novio, una novia, otra novia. A fin de cuentas que la vida es una sola. Disfruta, sal, conoce el mundo. Dale rienda suelta a tus apetitos, a tus pasiones. Tú estás en la edad más productiva de tu vida. Complace tu cuerpo. La Biblia dice en Eclesiastés, alégrate joven y toma placer sobre tu corazón y anda a la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Nadie puede hacer lo que quiere y vivir como que si no va a dar cuenta. Un día tendrá que entregar cuenta. Por lo tanto, el enemigo te dice, vive la vida, disfruta la vida, pero esa es una vida de esclavitud. El ceder constantemente al pecado, el estar constantemente metido en este tipo de situaciones, es una vida de esclavitud y una vida infeliz y miserable, aunque nosotros pensemos que estamos disfrutando la vida. Pero ¿cómo vive una persona que vive fracasando de hogar en hogar, de infidelidad en infidelidad, de problemas matrimoniales? Un hombre o una mujer que vive así no puede ser feliz, que vive de mentira en mentira, de engaño en engaño. ¿Cómo vive esa persona? Eso es una cosa terrible, mis amados hermanos. Es una cosa trágica y triste y las consecuencias se hacen visibles. Las consecuencias se hacen palpables. Por lo tanto, la Biblia dice, los que aman a Dios, Dios ha prometido esto a los que le aman. Si usted ama a Dios, mi amado hermano, usted pensará en Dios antes de actuar. Si usted ama a Dios, tendrá en cuenta su palabra. Si usted ama a Dios, tendrá en cuenta lo que Él dice. Pero no solamente porque yo hago esto para complacer a Dios, porque la gente sin Cristo cree que nosotros dejamos de hacer lo que hacemos porque somos religiosos. No, mis amados hermanos. Nosotros no dejamos de hacer lo que hacemos porque solamente seamos religiosos. En realidad, quien se beneficia de que no cedamos a la tentación no es Dios, porque Dios está en los cielos, en su gloria y en su trono. Quien se beneficia de no ceder a la tentación somos nosotros mismos. Pregúntele a los que han perdido su familia, su matrimonio por la tentación. Pregúntele a los que se han quedado sin padre, los que se han quedado sin hijo por producto de la tentación, de la recaída constante, de no tener en cuenta. Hermanos, esa gente no puede disfrutar realmente su vida, ni son lo aparentemente felices que son. Es un engaño, es una mentira. Y la tentación, mis amados hermanos, viene con un solo propósito. El propósito es que nosotros nos desviemos de la voluntad de Dios y nos vayamos por un camino que no sea el camino que Dios estableció. Ese es el propósito. Todos hemos escuchado esto, mi amado hermano. No aguanté la tentación. Incluso algunos se justifican. Todos en algún momento nos hemos visto tentados en algún área en específico. Y algunos quizás hasta hemos fracasado o hayamos caído. ¿Verdad? Pero no hay nadie que se escape a la realidad de batallar con la tentación. Aunque debo aclarar también, mis amados hermanos, que no es pecado ser tentado. El Señor fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. El Señor Jesús fue tentado, ¿sí o no? Pero no era pecador. O sea, que el diablo no tiene que ver con quién seamos nosotros, ni qué estemos haciendo en la iglesia, ni cuántos años tengamos en el ministerio, ni cuántos años tengamos en el Señor. Él siempre va a aparecer. Y si fracasa ahorita, Él se va y vuelve a venir y lo intenta después, así y así y así. Porque Él es el único que no descansa. El enemigo, mis amados hermanos. Entonces, ser tentado no es pecado, sino que el pecado viene cuando cedemos a la tentación. Cuando cedemos a la tentación. Y como cristianos debemos recordar que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, trasladados de un reino de las tinieblas a su luz admirable. Dentro de nosotros mora el Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado una nueva naturaleza con la cual podemos vencer el pecado. Hay personas que son cristianas pero dicen que ellos no pueden dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello. No, usted tiene que entender lo que significa tener una nueva naturaleza, tener el Espíritu Santo. Tiene que entender las herramientas que Dios le ha dado para zafarse, mi amado hermano. Primero, Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos por qué estar sometidos a la voluntad de la carne ni a la voluntad del diablo. Porque hemos sido rescatados y trasladados de un reino de tiniebla a su luz admirable. Ahora tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos su palabra, ahora tenemos la oración como un recurso, como un medio por el cual podemos pedir el auxilio divino para que venga a nuestra vida. No solamente para pedir cosas materiales, sino para decirle, Señor, ayúdame a vencer esto que viene a mi mente, que viene a mi pensamiento. Ayúdame a vencer esta circunstancia que tal vez vengo arrastrando desde que venía del mundo, pero ahora soy una nueva criatura y ahora quiero vivir conforme a tu palabra.
Dios nos ha dado las herramientas. Las tentaciones siempre van a estar, mis queridos hermanos, a lo largo de nuestra vida, buscando desviarnos del propósito de Dios. Santiago nos recuerda algo por lo que por lo general se pasa por alto, mis amados hermanos. Y es que la tentación no solamente viene como resultado del diablo, sino que nuestra mente juega un papel fundamental en la tentación. ¿Y cómo así, pastor? ¿Cómo que no solamente viene del diablo? Yo pensaba que todo lo que a mí me estaba tentando o me pasaba era culpa del diablo. Aunque el diablo usa la incitación al mal para hacernos pecar, no puede obligarnos a pecar. Escúcheme bien, el diablo puede incitarnos al mal, pero no puede obligarnos a pecar. No todo es culpa del diablo, mis amados hermanos. Hay hermanos que son irresponsables, impuntuales, mala paga. Dice, ay, ese Satanás me tiene, ay, el enemigo, el diablo. No, el diablo no tiene nada que ver con eso. Con su impuntualidad el diablo no tiene nada que ver, porque él no lo amarra, no lo pone, a usted no lo jala. No, yo soy impuntual, mala paga, debo arreglar mis cosas, debo arreglar mi vida, pero no es culpa del diablo, mis queridos hermanos. No es culpa del diablo. Aunque él influye en nuestras tentaciones mediante sus mentiras, por ejemplo, él presenta el pecado como algo satisfactorio, ¿sí o no? Una canita al aire, dicen, ¿no? Eso qué gran cosa. ¿Quién no lo ha hecho? Mentira, hay mucha gente que no lo ha hecho. El hecho de que usted conozca gente que lo hace no significa que todo el mundo haga lo mismo. No significa que todo el mundo haga lo mismo. Pero él presenta el pecado como algo satisfactorio sin decir sus consecuencias. El diablo distorsiona la verdad, promociona la libertad sin responsabilidad. ¿Y quién dijo que nosotros podemos vivir como queremos sin cosechar lo que sembramos? El diablo cree y promociona la libertad sin responsabilidad. Hermanos, cuando la Biblia dice que nos cuidemos de las fornicaciones, cuando la Biblia dice huid de la fornicación, cuando la Biblia dice que nos guardemos sin mancha, cuando la Biblia dice que nos apartemos de ciertas cosas, no es porque Dios exagere, es una realidad. Y lo que Dios quiere evitar no es la consecuencia de nuestro pecado, mis queridos hermanos. Entonces, el mundo que promociona, viva la vida como quiere, desenfrenadamente, disfrute su juventud. Uno se le puede desgraciar la vida. Hay jóvenes que parece que tuvieran 100 años, mi amado hermano. Por las consecuencias de todo lo que han hecho. Y aunque haya sido poco su vida, las consecuencias del pecado dejan estragos, mis queridos hermanos. ¿Qué se le vende a los jóvenes? Que pueden tener sexo cuando quieran y como quieran. ¿Qué se le vende a los jóvenes? No, lo importante es la protección. No pasa nada. No, hermano. Pasan muchas cosas. Cuando hacemos las cosas contrarias a la voluntad de Dios, pasan muchas cosas. Vende la idea de una vida desenfrenada que no sufrirá consecuencias. Toda vida desenfrenada tendrá consecuencias. Primero espiritualmente, hablando seriamente de la condenación eterna. El pecado nos separa de Dios. Una cosa es que un creyente falle, comete un error, pero él no se deleita en el pecado ni practica el pecado. Pero las consecuencias de vivir una vida desenfrenada traen consecuencias. El enemigo no dice las cosas completas. Nada de eso es cierto. Recuerda usted que él es el padre de mentira, mis queridos hermanos. ¿Cómo le puede creer usted al padre de la mentira? Al creador de la mentira. No se le puede creer al diablo, pero la gente prefiere creerle más al diablo que a Dios. Dios prueba, mis amados hermanos, pero es muy distinto a tentar. Dios prueba, pero no puede tentar a hacer el mal. ¿Cuántas veces decimos, Dios me puso una tentación muy grande? Nada que tenga que ver con el pecado procede de Dios. Créame, eso no viene de parte de Dios. Nunca piense que Dios quiere tentarle a hacer el mal. La tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a corto y a largo plazo. Es una incitación, mis amados hermanos. Tiene que ver con coaccionar, inducir a una persona a la realización de un acto, por manipulación o por influencia de curiosidad o deseo o miedo de pérdida. ¿Qué nos dicen a nosotros cuando estamos jovencitos?
¿Tú no has estado nunca con alguien? ¿Y por qué? No, eso no es así. Y te comentan y te dicen un montón de cosas que no son ciertas, pero te la dicen para que cedas, para que caigas, para que cometas. Hermanos, la Biblia es tan clara. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no me tienta a pecar ni al mal. Él no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. En el ámbito de la fe cristiana, se refiere a la inclinación al pecado. Esa es la tentación. ¿Se acuerdan de aquel que codició el manto en Josué? Los lingotes de oro. ¿Se acuerdan ustedes de la tentación? Viene también como resultado del enemigo. Dice la Biblia que Satanás incitó a David para que censara al pueblo, aun cuando sabía que no debía censar. Y eso trajo una plaga, una desgracia y trajo mortandad en medio de Israel. Fue incitado. El enemigo incitó a Cristo a que pecara contra Dios. Pablo dice, os ruego a los que son esposos, a los que están en matrimonio, que no os neguéis el uno al otro. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás por estar tanto tiempo separados. O sea que Pablo la tenía clara. Y la Biblia nos muestra una y otra vez cuál es la tarea del enemigo. Entonces, en el ámbito de la fe cristiana, se refiere a la inclinación al pecado, es la provocación, la incitación por parte de Satanás, el diablo, a acceder o obedecer o no obedecer, aceptar o no aceptar, hacer o dejar de hacer, o decir o dejar de decir. Ese es, en el sentido cristiano, lo que es la tentación. Ahora, ¿por qué digo que no todo es culpa del diablo? Porque de lo que usted se alimente mentalmente, visualmente y auditivamente, eso le generará atracción por lo bueno o por lo malo. Si usted es una persona que ve pornografía, si usted es una persona que escucha comunicaciones e información corrompida, si usted es una persona que alimenta sus oídos auditivamente con cosas contrarias a la palabra de Dios, llámese música. En el día de hoy, usted habla con cualquier cristiano promedio y le pregunta si se puede escuchar música que no sea cristiana y dice que sí, que no hay problema. Que son los cristianos religiosos que no escuchan cualquier tipo de música, pero que su pastor o que su iglesia dice que eso no hace daño. ¿Cómo que no hace daño, mis amados hermanos? Si bajo el efecto de la música adoraron un becerro de oro, si bajo el efecto de la música en el desierto, cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley, hicieron una desgracia, y cuando Dios bajó no dijo, no, eso no hace daño, eso fue efecto de la música. Hubo una desgracia allí, mis amados hermanos, una tragedia. Si usted está en un bar, si usted está en una cantina, usted no hace lo que hace después de salir de ahí simplemente porque usted quiere hacerlo. Usted es influenciado por la música, especialmente en el día de hoy. La música que se escucha, que es totalmente y abiertamente, y ya no hay mensajes subliminales, ya es muy claro. Quítate el pantalón, ponte esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Y qué escuchan los niños que están desde la edad ya de la escuela y cuando llegan al liceo están atrofiados mentalmente porque no entienden lo que es la responsabilidad, no entienden absolutamente nada porque en su mente, aunque ellos no lo entienden y no lo saben, retumba el sexo. Retumba, hagamos esto, hagamos aquello, consumamos creepy, consumamos droga, consumamos cosas como que son sustancias ilícitas y prohibidas, pero musicalmente son agradables como suenan. Pero no es cierto, hermano. ¿Usted sabe la cantidad de personas que andan en drogas? La cantidad de personas que andan en malos pasos, empezando muy sencillamente como algo musical. Muchos dicen y enseñan y creen que la música no influye, que la música no tiene nada que ver, que la música es música. Pero usted no escucha solamente la música, usted escucha la letra de la música. Y la música mueve los sentimientos. La música incita a algo, a rebelarnos, a la rebeldía, a sensibilizarnos emocionalmente, a ponernos cariñosos, amorosos o a ponernos traicioneros o infieles. Quien diga que no, no ha entendido y no le ha amanecido. Pero la música influye. Entonces, si mi mente es alimentada con la pornografía auditiva, que no lo estoy viendo, pero lo estoy escuchando, y esa pornografía auditiva entra en mi mente, entonces es muy fácil para mí que se me venga a la mente pensamientos contrarios a la palabra de Dios.
Es muy fácil que se venga a mí cosas que no deberían venirse y me veo tentado, pero es una tentación producida por mi propia concupiscencia, por mi propia mente, por mis propios pensamientos. ¿Qué es lo que significa la palabra concupiscencia? Me veo seducido, me veo atraído, porque es en lo que he estado escuchando durante muchos años. Si de repente veo televisivamente, veo imágenes, veo series, veo cosas que no edifican para nada en lo absoluto. Ahora usted dirá, pastor, pero que hay cosas que hay que tener madurez. Y hay mucha gente que no tiene una madurez como para poder soportar o sobrellevar. Es más, hay cosas que son tan de tanto impacto visual que se convierte para muchas personas en un tropezadero y en una pérdida de tiempo y en una cosa que los lleva rumbo a la desgracia. No, eso no influye, sí influye, mis amados hermanos. Eso no está diseñado porque alguien dijo, voy a hacer esto de casualidad. Todo lo que se hace tiene un propósito y se ha estudiado y se ha analizado el efecto que va a tener en las personas. Por lo tanto, si auditivamente, si visualmente, si a través de la lectura, la alimentación de mi mente está relacionado con todo lo que es contrario a la palabra de Dios, pues yo me voy a ver tentado, pero no por el diablo, sino por mi propia concupiscencia. Voy a ser seducido y atraído por ella. Es lo que la palabra de Dios nos dice. En Proverbios encontramos una cantidad de consejos que nos hablan al respecto de las tentaciones y de sus consecuencias. La tentación y la codicia llevan a los hombres a su destrucción. A eso lleva la codicia, a su destrucción. Por tanto, somos tentados en relación al dinero, el poder, el placer sexual. Vamos a ver qué dice Proverbios. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer rápidamente para que nos demos cuenta de lo que la palabra del Señor enseña. Dice la palabra, Proverbios capítulo 1, versículo 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consistas. Si te dijeren, ven con nosotros y pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en el abismo, hallaremos riqueza de toda clase. Esto es muy conocido. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros. Restiémonos. Tengamos todo en una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de su vereda, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Jóvenes, lo que quieran tener tienen que trabajarlo. Hay que sudárselo. Lo que viene fácil, fácil se va. Y cuando alguien propone este tipo de cosas, ¿quién es lo que nos mueve a hacerlo? La codicia. La tentación de tener lo que no he trabajado y no he sudado. La tentación de tener los que tienen toda una vida trabajando. Yo quiero tenerla en un abrir y cerrar de ojos. Y en esa tentación de codicia mueren muchos jóvenes. Resultó que a quien iban a robar estaba armado. Resultó que a quien iban a robar tenía alarmas, tenía seguridad, tenía cámara, llegó la policía en el instante, la que nunca llega, llegó en el momento, 25, 30 años en una cárcel. Ahí está la palabra de Dios. En Timoteo 6, versículo 9 al 10 de 1 Timoteo dice que la codicia llevó a la perdición de muchos. Ese deseo excesivo de tener, esa tentación de querer tener, lleva mucho a la perdición. En Proverbios capítulo 5 y 7 hablan del adulterio y sus consecuencias. De cómo es la mujer de la calle, cómo es la mujer que no es tu esposa, cómo es la mujer, ella se atavía, aparece, se pone en las noches, se pone en las plazas, te dice, ven, vámonos juntos, te mete en su casa, pero ella está robándote tu vida, robándote tu alma. No te quiere, no te ama, es un engaño, es una ilusión, pero así lo presenta la Biblia. El hombre siempre se ve cercado por estas tentaciones, mis queridos hermanos. Nuestra naturaleza caída es atraída y seducida por lo malo. Sin embargo, los creyentes pueden vencer la tentación. Diga conmigo, yo puedo, amén, vencer la tentación. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, Dios no tienta a nadie,
¿verdad? Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso y tan especial que aunque Él no nos tienta hacia el mal, en medio del mal Él nos da la salida. Dice la Biblia, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Todo lo que aparece en mi vida o proviene en mi vida, puedo resistirlo. No en mi propia fuerza, pero sí en las fuerzas de Dios. No como jactancia, sino como comprometido y por amor al Señor. Dice, más de lo que podéis resistir. O sea, no nos va a venir ninguna tentación que no sea humana, que no haya pasado antes. Todas esas ya han pasado. Pero dice, no vas a ser más tentado de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Toda tentación tiene una salida. Pero el problema es que hay gente que no quiere la salida de la tentación. Entonces entramos en el coqueteo con el pecado. Yo sé que le gusta esa mujer, pero yo soy casado. Yo sé que le gusta ese hombre, pero yo soy casada. No, yo no voy a llegar a nada con él porque yo amo mi familia y yo amo mi hogar. Pero le di mi número. No solamente le di mi número, nos bebimos un café. No solamente nos bebimos un café, sino que ella me contó, yo le conté cómo me siento, cómo se siente, y yo le dije, tranquila, una mujer tan bella como tú no debería llorar por un hombre tan especial como tú no debería, y el mismo cuento de nunca acabar. Puede ser distinto el diálogo, pero a la final lleva lo mismo, al pecado, mis amados hermanos, al pecado. A estas alturas de la vida, con la edad que nosotros tenemos y sabiendo lo que dice la palabra, nosotros no podemos estar creyendo como niños ingenuos que no va a pasar nada. ¿Qué puede pasar entre un hombre y una mujer del sexo opuesto? ¿Qué es lo que se espera que pase? ¿Qué va a suceder cuando estamos en una relación prohibida, en una relación ilícita, en una relación secreta, por teléfono, por mensaje, ocultos? Una mujer con buenas intenciones sabe que el hombre está casado y va con su esposa al frente, ¿verdad? Si lo que está buscando es ayuda, y viceversa. Pero cuando no hay intenciones, por eso el corazón no puede ser la medida que guíe nuestros pasos, porque dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? No podemos caer, ay no, pero no podemos caer en ese tema de todo malo, de que, ay, siempre pensando lo peor. No, precisamente por creernos más buenos que Dios y más sabios que Dios, pasa lo que pasa. Se acaban los matrimonios, se dañan la familia, se destruye el ministerio, se destruye la iglesia, la credibilidad en la iglesia, porque bueno, ¿qué ha pasado? Quisimos ser más inteligentes que Dios y fuimos orgullosos y soberbios. Si yo soy un hombre y la palabra de Dios me dice lo que me dice, y mi esposa me dice lo que me dice, y el consejo de otros hombres me dice lo que me dice, porque la experiencia ha demostrado que hay fracaso, voy a decir, no, eso no me va a pasar a mí. Pues eso es lo que al diablo le gusta. ¿Y sabe qué hace el diablo? Hace los escándalos gigantescos. ¿Para qué? Para vergüenza nuestra y para vergüenza del pueblo de Dios. Entonces, no, mis queridos hermanos, Dios es fiel. Él dice que Él nos da la salida, pero para que Dios nos dé la salida, esa salida significa, Él nos está diciendo, eso no es correcto, debes alejarte de dicha persona, pero es que yo no puedo, me gusta cómo me escribe y me gusta decirle y me gusta cómo hablamos, me gusta verme con Él, me gusta... No hemos hecho nada, hermano, no hemos llegado a nada, pero van a llegar. Porque tanto da la gotera en el cántaro, ¿verdad? Así es que dice, hasta que lo revienta. Tanto da, tanto da, tanto da, tanto da, tanto da. Hermano, usted puede que no le guste a alguien, pero tantas atenciones, estar encima de esa persona, salir como un cohete a resolver los problemas, presentarse allí para esa persona o para él o para ella, estar allí siempre diciéndole, hablándole. Llega un momento en que automáticamente cedo ante la situación. El mundo dice lo importante es el amor. Esa es la mentira más grande que hay. Escúcheme algo, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio. Televisivamente la historia de amor, ¿cuál es? La que limpiaba se quedó con el marido de la dueña de la casa, ¿no? De quien la contrató. Y se supone que supuestamente es una historia de amor. No, no es una historia de amor. Es algo que está malo de principio a fin. No puede ser que el héroe de la historia, pero así como lo presentan, ¿verdad? ¿Quién es? El que le robó el esposo o la esposa al otro. Ese es el que queda de protagonista en la novela. Y aunque usted no lo crea, mucha gente sueña con vivir esa historia de amor.
me consiguiera un viejo rico, un hombre rico, una mujer rica, y que yo era el jardinero y yo trabajaba ahí y yo le gusté y entonces salimos. Eso es una tentación satánica, pero está en la mente de muchas personas, está en la mente de mucha gente. Entonces Dios quiere darnos la salida de la tentación, pero yo debo alejarme de la tentación. José no dijo, mira, escúchame algo, yo no puedo estar contigo, yo no quiero perder mi trabajo. Yo quiero seguir aquí porque me paga bien Potifar, me va bien aquí, pero escúchame, no me estés jalando, no me estés llamando, no me hagas seña, yo no quiero nada contigo. Y al otro día la mujer de Potifar otra vez. Y al otro día la mujer, no, él no hizo eso. Él dijo, esto se salió de control, yo mejor me voy corriendo. No trató de quedarse para justificar y decir, mira Potifar, la mujer tuya me está atacando. Yo le he dicho que no porque yo tengo temor de Dios. No, él no hizo eso. Él salió corriendo. Del pecado solamente hay una forma de salir de la tentación y es huyendo. Es mejor que digan, aquí corrió, a que aquí murió. Aquí yace el pastor, aquí yace el líder de alabanza, aquí yace el consejero, aquí yace... No, mis amados hermanos, esa es la triste realidad. Y cuando uno está en Cristo y escucha que el pastor tiene moza, ¿qué? Yo pensaba que moza era otra cosa, querida, y que la iglesia sigue funcionando con la mujer que no era su esposa, sino que fue del rejunte. Uno dice, válgame Dios. Ahora, eso no es para nosotros ver solamente con desdén y desprecio, eso es para ver hasta dónde se puede llegar, mis amados hermanos. Hasta dónde se puede llegar cuando uno se ensoberbece y cree que no, nosotros somos súper fuertes, somos súper espirituales. Si usted es súper espiritual, entiende que tiene que correr como José. Si usted es espiritual, usted entiende, si usted quiere consejo, mija, hable con una hermana. Hable con un hermano y su esposa juntos allí, pero no me llame para darle consejos allá en Chapinero arriba, en restaurantes, y no me llame para... No, no porque sea malo la comida. Es que, hermanos, vamos, hermanos, reaccionemos. Yo creo que una persona sin Cristo tiene más discernimiento muchas veces que un cristiano. Claro, los jóvenes creen que ellos no van a caer en pecado. Eso es lo que dicen, ¿verdad? No, 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 jamás. Yo no haría eso. No, no, yo estoy claro. Pero ¿qué sucede? En brazos no deseados. ¿Qué sucede? Cosas que no estaban planificadas. ¿Por qué? Porque no atendieron a la palabra, no atendieron al consejo. Entonces nosotros debemos entender que si nuestra mente no se alimenta de la verdad, si nuestra mente no se alimenta, si nuestro espíritu no se alimenta por medio de la oración, nosotros somos propensos a cualquier cosa. Entonces, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, no juguemos con fuego. ¿Jugará el hombre con fuego sin quemarse sus vestidos? Creo que lo dice Eclesiastés. ¿Podrá el hombre jugar con el fuego sin quemarse? ¿Podrá prender la estopa sin quemarse? Había un dicho allá en Venezuela que dice, el hombre es fuego y la mujer es estopa. En cualquier momento se prende eso rapidito, porque eso agarra candela rápido. Por lo tanto, mis amados hermanos, no se trata de caer en extremismo, ni en legalismo, ni las mujeres se sientan allá y los hombres acá. No, yo no me estoy refiriendo a eso. No salga con ideas equivocadas. No estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando de sinceridad y sensibilización espiritual ante el pecado, ante lo que Dios llama que no está correcto y ante la tentación. Porque la tentación se va a presentar siempre. Y no importa quién sea usted, si es pastor, si no es pastor, porque hay gente que cree que porque es pastor no tiene tentación. ¿Quién dijo? David era rey, salmista, cantautor, poeta, guerrero, valiente, querido por el pueblo, amado por Dios. ¿Y qué hizo David? Lo inimaginable, lo impensable humanamente hablando. ¿Cómo un tipo que Dios lo saca de la nada, le da una excelente victoria, le da un reino, un palacio, tiene todo lo que sus ojos desean y quieren, y se va a centrar en la mujer de su amigo, de su mano derecha, en el ejército, del que lo defiende, del que está delante? Y va a decir, me gusta esa mujer. Y fíjense, aún componiendo salmos, cantando a Dios, no se le salía de la mente a Betsabé desnuda. Yo la vi, no, eso está demasiado. No, no puedo. Y daba vueltas en esa cama y caminaba. Claro, la ociosidad es una puerta abierta para la tentación. Mucha gente cree, mis amados hermanos, que la Biblia habla de congregarnos de gratis.
Que la Biblia habla de que tenemos que leer la Biblia, de que tenemos que orar de gratis. No, mis amados hermanos. Cuando usted no está en eso, está en otra cosa. Si usted no está en las cosas espirituales, está en las cosas de la carne. Y si usted no está alimentando su alma espiritual, está alimentando su carne. Y David no estaba en la guerra, que era donde le correspondía. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. ¿Dónde estaba él? En el balcón. Hay gente por ahí que sale a echarle la culpa a Betsabé, que ella no se rebeló, que no sé qué y todo lo demás. Pero ahí no hay nada que hacer. El profeta no fue con Betsabé. El profeta no dijo, mira David, tú caíste en pecado. Betsabé también tiene su parte, ¿oíste? No dijo eso, ¿verdad que no? Dijo, tú eres ese hombre. Y el Señor trató con David directamente por medio del profeta. Y no solamente eso, aquí hay otra cosa más que debemos ver. Aquellos lo que dicen y creen, bueno, cualquiera comete un error. Sí. ¿Y Dios perdona? Sí. Yo no estoy enseñando que Dios no perdona. No estoy enseñando que no podemos cometer errores. Pero la gente no le dice a uno lo que vivió David después de ese pecado. Su primer fruto de esa relación ilícita fue un muerto. Y luego de ese muerto, un hijo violó a una hija. Ahora imagínense como padre ver a un hijo violando a una hija. Y no solamente eso, sino que luego de eso, uno de sus hijos, llamado Absalón, lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Y cómo se defiende un padre de un hijo? ¿Cómo levanto yo una espada en contra de mi hijo que me persigue, que me quiere matar? Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Y la gente dice, un hombre conforme al corazón de Dios, sí. Un hombre que Dios perdonó, sí. Pero hubo consecuencias. Las consecuencias no se le quitaron. El que Dios nos perdone no significa que no haya consecuencias. Lo que yo trato de decirte es, no pienses que porque Dios perdonó a David, entonces yo puedo pecar y Dios me va a perdonar porque yo me arrepentí y le pido perdón. Sí, eso puede suceder, pero las consecuencias, lo que viene como resultado de eso, ¿qué vamos a hacer con eso? Hermanos, la Biblia es muy clara. Para que podamos soportar la tentación, dice, Dios nos da la salida, pero yo tengo que querer salir. A veces hay que aislarnos de personas que son para nosotros una seducción y una atracción hacia el pecado. Hombres y mujeres. Voy a poner un ejemplo aquí. Algunos dirán, pero no está hablando de la palabra. Sí, eso está en la palabra, mis amados hermanos. Un hombre y una mujer, cuando se ve atraído por el otro, cuando le gusta el otro, hay cosas que el otro pide, que sabe que no están bien, pero el hecho de verse envuelto en ese encantamiento del momento hace cosas que no estaría dispuesto a hacer si estuviese solo. Hay creyentes que no beben, pero les gusta una cananea que bebe y beben y bailan. Y hay mujeres que están esperando en Dios y que están esperando en el Señor y quieren su esposo y quieren su cónyuge. Y bueno, no es el tiempo de Dios todavía. Dios está formando mi carácter, Dios está formando mi personalidad. Y estoy en la iglesia, pero como en la iglesia no veo en este caso al idóneo, entonces yo salgo a buscar el idóneo. Y entonces, ay, un hombre especial, bonito. Él no es cristiano, pero yo lo voy a convertir. Eso es una tentación muy grande. Me gusta, no es cristiano, pero él escucha, yo lo voy a convertir. Y sale la hermana. Ahora, ¿qué esperará un creyente que tenga una relación con una persona inconversa? Primero, ¿él puede ir a la iglesia? Sí, cuando uno está enamorado de un evangélico o de una evangélica, uno va a todos lados, hasta que consigue lo que quiere. Después que consigue lo que quiere, conmigo no cuente, amiguita. Conmigo no cuente, amiguito. Yo para allá no voy. Y mucho menos a calarme ese pastor que habla, bueno, pues hasta por los codos. No, no quiero. No me gusta. Además, esa música es aburrida. No es desagradable. No me encanta. Y usted no es que lo iba a convertir. Después viene con el cuento, pastor, me quiero divorciar. Usted no tiene razones para divorciarse. El que su marido no le guste la iglesia, no quiera nada con Dios, no me da derecho a mí a decirle, sí, déjelo porque se case con otro que sí sea cristiano. Ahora le toca arriar el burro, que no quiere caminar, pero tiene que arriarlo con paciencia, con lloro, con lágrima, con oración. Porque mientras no la maltrate, mientras no le pega y mientras no abuse de usted, y el simple hecho, pero qué triste es pararse un domingo en la mañana, ponerse su ropita, peinarse y decir, mi amor, vamos a la iglesia. Yo no sé manejar, el carro se queda ahí porque yo no sé manejar y él no me va a llevar. Como castigo, me hace la guerra. Váyase en autobús. Entonces ahí está el enemigo. No es voluntad de Dios. Ahora es diferente cuando uno está casado y uno de los dos conoce a Cristo. Ya eso es otra cosa.
porque cada uno viene así como lo llamó el Señor, así quédese. Pero yo me refiero, tenemos la oportunidad en Cristo de tomar buenas decisiones, de formar hogares cristocéntricos y vamos nosotros a querer ayudar a Dios. No, mi hermano, eso es una mentira. Entonces, esta promesa de que Dios nos da la salida nos garantiza que podemos salir victoriosos en las tentaciones. Primero, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Siempre métase en la mente, ninguna tentación es mayor que el Señor. 2, siempre nos dará la salida. Toda tentación tiene una salida. Toda tentación tiene una puerta por el cual yo me puedo ir por la tangente, como dicen. Huye, puedo huir. La opción de no ceder ante el pecado está, mi amado hermano. Siempre habrá una opción para obedecer a Dios en medio de la tentación. Siempre habrá. Aquí entra en juego es la obediencia. Si yo quiero o no quiero ceder a la tentación. La tentación puede vencerse. ¿Cómo? Quizás te pregunte, ¿cómo puede hacerse eso? Se vence con el conocimiento de la palabra, con la oración. Es la manera en que nosotros podemos vencerla. Conocimiento de la palabra y oración. Jesús estaba orando y conocía la palabra. Y mediante la palabra respondía al enemigo y mediante la oración se fortalecía en Dios. Pero pastor, yo no oro. Yo no leo la Biblia. Yo soy de 15 y último. Entonces, yo no sé ni qué decirte, hermano. Que Dios tenga misericordia de ti. Pero no hay forma de vencer esto si no es mediante la palabra y mediante la oración. Llenando nuestra mente del Señor. Si así como el mal influye, ¿verdad? En nuestra mente, el bien también influye. Si yo lleno mi mente con la palabra del Señor y su verdad, pues voy a poder vencer. Cristo en medio de la tentación dijo al diablo, escrito está. Estas verdades de la palabra de Dios lo sostuvieron en medio de la tentación. Y Pablo más adelante en Colosenses nos dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones, mi querido hermano? Nadie está exento de la tentación. Pero hay personas que están más propensas a caer en tentación. Si la palabra de Cristo no mora abundantemente en ustedes. Dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. En pocas palabras, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El diablo no va a agarrar a nadie por la mano y le va a decir, aquí está el burdel, métete aquí. A él no va a agarrar a nadie por el diablo, mira, involúcrate en esta relación sentimental ilícita. Él no va a hacer eso. Él puede venir a nuestra mente, pero no nos puede obligar a hacer eso. Él puede poner en nosotros ese deseo, pero no va a obligarnos a hacer eso. No puede hacerlo, mis amados hermanos. Nosotros podemos ser influenciados por el enemigo. Él puede usar personas, eso sí puede hacer, personas para que obstaculicen nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana. Pero al final, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la última palabra. Podemos decidir obedecer al Señor o no obedecerlo. La palabra de Cristo mora en abundancia, dice. Cantando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, qué importante es la música cristiana en la mente del corazón del cristiano. La memorización de la palabra. Cuando usted no escucha la palabra de Dios y se alimenta de música mala, eso le viene a la mente como mecanismo de defensa ante los desafíos que se le presentan. Por ejemplo, si dice que la vida no va a ser estable, que debemos consumir, beber y gastar todo y todo lo demás, pues ¿cómo va a ser la gente, verdad? Alegre, ¡ay! La vida es una sola. Pero cuando entendemos la trascendencia eterna de la vida, ¿verdad? Uno entiende, oye, no, la vida no es solamente esto, la vida es más profunda. Y cuando usted se alimenta de la palabra de Dios y por medio de la música, por medio de la alabanza, eso también viene como un mecanismo de defensa en el momento de la tentación. El mundo pasa y sus deseos, pero lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Valdrá la pena, Jesús Roa, por media horita de placer perder todo lo que Dios hasta ahora ha hecho contigo, con tu familia, con tu hogar? ¿Valdrá la pena, Juan Sánchez? Y un montón de cosas, queridos hermanos. Ahora, puede que hayamos fracasado en algún momento. El problema con Dios es que Él no nos evalúa en el pasado por lo que hayamos hecho sin conocerle, sino que nuestra vida crediticia empieza a empeorar o a mejorar desde el momento en que conocemos la palabra. Desde este momento en adelante, ustedes son responsables de lo que decidan hacer. Son responsables de cómo acceden o no acceden a la tentación. ¿Por qué? Porque están siendo expuestos a la palabra de Dios. Las tentaciones vienen para desviarnos del propósito de Dios, para sacarnos del camino de la obediencia, para oponernos a la voluntad de Dios y destruir nuestras vidas espirituales.
Qué triste, ¿verdad? Todo lo que genera. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros malos deseos, por lo que hay en nuestra mente. ¿De qué se alimenta nuestra mente? ¿Qué ve? ¿Qué escucha? Bueno, yo sé lo que yo veo, no sé lo que usted ve. Pero cada uno sí sabe, amén, que ve y que escucha. Jesús venció la tentación con la oración. Jesús estaba lleno de la verdad y del Padre y pudo vencer. Pero si estamos llenos de pornografía y series que no edifican y conversaciones corrompidas, violencia y engaño, les aseguro que de esta forma no podremos vencer. Al contrario, alimentaremos más bien la tentación. Santiago nos dice, ustedes son tentados no de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Somos tentados por nuestros malos deseos, que han sido alimentados por lo que vemos y por lo que escuchamos. Y eso que tenemos dentro es lo que nos atrae y lo que nos seduce. Hay cosas que son banales completamente. Y hay series televisivas que alimentan la carnalidad y la banalidad en las personas. Porque nos queremos parecer, porque me gusta eso, porque enseñan cómo se hace y queremos de una u otra forma. Influyen, especialmente en las mentes más ingenuas, en las que están en formación y en desarrollo. Pero incluso adultos se ven atraídos y seducidos por ciertos puntos y por ciertos temas. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Somos tentados por nuestros malos deseos que han sido alimentados por lo que vemos y escuchamos, y eso es lo que tenemos dentro y eso es lo que nos atrae y nos seduce, de los malos deseos que dominan nuestra mente, mis queridos hermanos. De esos malos deseos nace el pecado y luego después su desarrollo, y su desarrollo viene después con la muerte. El pecado siempre genera desgracia y tragedia, muerte espiritual y a veces acompañada de física. Por una tentación más de uno tiene un SIDA. Más de uno tiene enfermedades venéreas. Más de uno tiene problemas gigantescos y graves, mis queridos hermanos. Genera muerte espiritual. Si andamos jugando y coqueteando, escribiendo a quienes no debemos, viendo contenido inapropiado y en conversaciones corrompidas, lo más inminente es la caída. Hermano, el Facebook, el Instagram, voy a hablar de esas dos nada más. Están al alcance de todos. Pueden ser muy edificativas y pueden ser muy buenas. Pero aunque usted no busque pornografía en Facebook y aunque usted no busque pornografía en Instagram, a usted le aparece. A usted se le presentan, automáticamente se le meten allí. Hay unos videos que yo digo, ¿dónde están las regulaciones de Facebook y de Instagram? No hay, no existen. Ya depravadamente, ahí sale de todo, mis amados hermanos. Y toca, como ser humano, no con orgullo ni con soberbia, decir, no, yo no estoy pendiente de eso. Porque hay algo en la naturaleza humana, y es que a usted lo desvía la mirada, a usted se concentra en algo que a veces no es lo correcto ni lo que quiere ver. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si nosotros nos alimentamos de esto, la caída es inminente. Por tanto, no digamos, Dios me tentó. Es que fue una tentación muy grande cuando realmente fue algo planificado y alimentado por nosotros mismos mediante lo que vemos y escuchamos. Nadie me obliga a verlo, pero me quedo viéndolo. Nadie me dice que debo dejar de ver o no dejar de ver, pero lo sigo viendo. Desde luego que con el apoyo del diablo, mi amado hermano. Usted tiene todo el apoyo del diablo cuando comienza a ver lo que no debe. Comienza a escuchar una prédica y bostecea. Le da sueño. Lea la Biblia. Le da sueño. Vea contenido morboso y usted anda como que se tomó un Vive 100 de esos azules. Porque eso es lo que genera el morbo, las cosas malas. Porque si algo le interesa al diablo de nosotros es destruirnos espiritualmente. Y eso va apagando nuestra comunión con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. El salmista se dice que no compuso más salmos, que no pudo adorar a Dios hasta que confesó su pecado y hubo un arrepentimiento. Su vida entró en un proceso totalmente distinto a lo que fue antes. Por eso dijo, Señor, no aparte de mí tu espíritu, me siento separado de ti, porque el pecado nos separa de Dios. Y es lentamente, poco a poco en algunas ocasiones. Su tarea es destruirnos espiritualmente. Es poder ponernos en contra de la voluntad de Dios.
Él es enemigo de nuestras almas, por lo tanto hará y utilizará todo lo que esté a su alcance para desviarnos. Y lo que está de moda es lo que él está usando ahora. ¿Qué está de moda? Las redes sociales. ¿Y qué usa el diablo? Las redes sociales. Ese adversario llamado Satanás es el que tienta mediante toda especie de pecado, no Dios. Muchos creen que Satanás fue quien desde el principio engañó y tentó a Eva. ¿Sí o no? Es lo que aparece en las Escrituras. Con engaño, con que Dios les ha dicho. Así hace Satanás. Con que te han dicho en la iglesia que es pecado esto. Con que te han dicho tus padres que si tú haces esto está mal. Es que ellos no saben lo que es disfrutar la vida. Ellos están metidos en una religión, por eso no entienden. Ellos esto, ellos aquello. Mentiras, mis amados hermanos. La palabra favorita del diablo es con que Dios les ha dicho. Y es la que sigue usando hasta el día de hoy. En Génesis 3 se presentó o llegó presentándole que desobedeciendo a Dios disfrutarían más. Imagínense, ¿qué le faltaba a Adán y Eva en el Edén? Sarna para rascarse nada más. Pero lo tenían todo. Y hay hombres que tienen todo. Hay mujeres que tienen todo. Pero por alguna razón se ponen a estar escuchando al diablo. Con que Dios les ha dicho. Si supieran ustedes lo que es disfrutar la vida. Si supieran ustedes lo que es disfrutar la juventud. Si supieran ustedes lo que es deleitarse verdaderamente. Entonces le dijo, con que Dios les ha dicho. Y el pobre Adán y Eva, después de esa mentira, lo que vino fue consecuencia sobre este mundo, sobre ellos y sobre todos los que vinimos después de ellos, ¿verdad? Las consecuencias del pecado. ¿Cuántos no han encontrado que detrás de su tentación vino fue el fracaso y la frustración? Porque estoy convencido que más de uno está arrepentido de haber cedido a la tentación. Ay, Dios mío. En el caso de los que no tienen a Cristo, dicen, perdí mi hogar. En los casos de los que tienen a Cristo, dice, perdí lo más importante, mi relación con Dios. Y aparte de eso, afecté a mi familia, afecté a mis hijos. Sí, puede venir un proceso de restauración, puede venir un proceso de perdón, claro. Siempre y cuando haya arrepentimiento, hay disposición de parte de Dios a perdonar. Pero Dios no puede resolver lo otro, que fue creado por lo que decidimos y lo que hicimos. Ahora, nada de eso fue como nos lo vendieron, ¿verdad? El pecado no es como lo venden. Todavía hoy el diablo sigue diciendo con que Dios os ha dicho que tengas una sola mujer, que no veas pornografía, que no hay que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que el adulterio no es pecado. No, eso no es así, dice el diablo. Él lo que no quieres es que disfrutes, joven. Mira cómo disfrutan tus amigos. Mira cómo le va a fulano. Mamá, pero los hijos de Juan, de Pedro y de Luis pueden hacer eso, van allá. Sí, pero usted no es hijo de fulano. Usted no es hijo de Pedro. Usted va a hacer lo que su mamá y su papá dicen, por su propio bien. Me toca decirle la verdad. Me toca decirle lo que conlleva el pecado. Eso es religiosidad, dice el diablo. Disfruta la vida porque ella es una sola. Ahora bien, lo primero que debemos recordar es que el diablo nunca dice la verdad. Y si él nunca dice la verdad, ¿para qué le voy a creer? Si pecar contra Dios atenta contra mi vida y contra los que están cerca de mí, ¿por qué tendría yo que creerle al diablo? Él es mentiroso, dice la Biblia desde el principio. Nada de lo que te ofrezca es cierto o gratis. Todo tiene un precio muy alto. Todo tiene un precio muy alto. Él no te ama, él solo quiere destruirte. El diablo no tiene ni la más mínima intención de generarte provecho en tu vida. Él quiere destruirte. Él es realmente el enemigo de nuestras almas. Él por medio de la mentira engaña y busca oponernos a la sabiduría de Dios, llevarnos a contradecir la verdad. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu mente, guarda tus oídos, porque allí se abren las puertas a la tentación. Si no guardamos eso, vamos a estar en graves problemas. Ellas vienen como resultado de lo que albergamos en nuestra mente y oído. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta expresión se puede ilustrar como el cazador emplea carnadas de seducción. ¿Por qué cae el pez? Por el anzuelo, ¿verdad? Pero el anzuelo lleva un cebo. El anzuelo lleva una carnada. Y cuando agarra lo que se quiere comer, ¿qué sucede? Ahí quedó.
Y ahí se jala el anzuelo y para la parrilla. Pero el diablo es así. Para usar una ilustración, nos presenta lo que es apetecible a nuestros ojos. Nos presenta lo que es agradable al oído. Nos presenta lo que es agradable a la naturaleza humana, a nuestra carne. Nos las pone allí de frente, como un cebo para que lo mordamos. Y después que lo mordamos, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Ahí está. Como el pescador que usa el cebo para atraer a los peces, que serán capturados por su anzuelo. Las tentaciones son llamativas, provocativas, seductivas, pero tienen un final trágico y doloroso. Primero, la condenación eterna y la separación de Dios. Como dice Proverbio 4:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte, mis amados hermanos. Esa es la gran verdad. La tentación al mal está siempre allí, melodeando, rodeándonos. Asalta al hombre de una parte exterior, otra viene de nuestro ser interior, de nuestra naturaleza humana, y la otra viene del diablo. Como dicen, esa es la santísima trinidad del diablo. El mundo, la carne, ¿verdad? Y el diablo. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. No améis al mundo. Esa es una regla para los cristianos. No améis al mundo. ¿Y qué hay en el mundo? La vanagloria de la vida. Es lo que dice Juan, ¿verdad? 1 Juan 2:15. Dice, la vanagloria de la vida. Vanagloria. Gloria vacua. O sea, no existe. Es una mentira, es un engaño. Vanagloria. Pero los hombres persiguen ¿qué? Los seres humanos persiguen ¿qué? La gloria. Dice que no procuremos eso. Porque el mundo, escúcheme bien, esto tiene que tenerlo presente. El mundo y sus deseos pasan. Pero los que hacen la voluntad de Dios son los que permanecen para siempre. Entonces tenemos acá en Santiago un claro consejo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Mis amados hermanos. Ahora, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Lo que desciende de Dios siempre va a ser bueno y provechoso para sus hijos. Dice del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, Él de su voluntad, dice Santiago, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es esa tentación a la cual nos estamos enfrentando? ¿Cómo creemos que podemos vencerla? No hay nuevas reglas, son las mismas de siempre. Oración y conocimiento de su palabra. Nosotros no somos mejores que David. No somos peores que los que han caído. Somos seres humanos. En construcción, en crecimiento, propensos a caer. Y si creemos que estamos firmes, estemos pendientes de que no caigamos. No nos descuidemos. No vivamos en soberbia. No nos alegremos de la desgracia ajena, sino velemos internamente en nuestro ser interior para que nuestra vida espiritual pueda mantenerse en comunión con Dios, en consagración a Dios, y que podamos realmente entender, mis queridos hermanos, de que el diablo nunca descansa. A veces estamos espiritualmente activos, involucrados, participativos. Otras veces nos dejamos ganar la batalla y comenzamos a menguar en nuestra oración, comenzamos a dejar de congregarnos, comenzamos a dejar de orar, comenzamos a dejar de participar, y eso a su vez llama a otra cosa, y esa otra cosa a otra. Y el cristiano, aunque es hijo de Dios y aunque haya nacido de nuevo, tiene que enfrentarse con esta realidad. Nadie está exento. Por lo tanto, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, todos nos vamos a ver envueltos en la misma situación. Y lo único que nos puede ayudar a vencer la tentación y el pecado es nuestra comunión con Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nunca regresa vacía. Y porque estamos en tus manos, Señor. Queremos pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor. Que nos guardes, Señor. Que nos cubras con tu gracia, con tu amor y poder.
Señor, como dice Judas, Señor, y aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Al único y sabio Dios sea la gloria, la honra, el honor, el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Padre, no hablamos aquí, Señor, con prepotencia, sino con humildad, Señor. Pedimos tu auxilio divino, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero también en las tentaciones, en la adversidad, en la prueba, Señor, que viene para crecimiento, pero también en la tentación, Señor. Padre, recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a replantearnos nuestras relaciones, nuestras amistades, lo que vemos, lo que escuchamos, y hacer un alto, Señor, Padre amado, antes de que sea demasiado tarde, Señor. Padre, gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo como una advertencia que tiene la intención, Señor, de que nosotros seamos, Señor, Padre amado, guardados por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén.